impartido por Bennington College, The Writers Awards 2022-2023. Además de haber estado en varios talleres de escritura con grandes autoras como Ethel Krauss y Cristina Rascón. Actualmente su talento la ha llevado a estudiar el grado en Lengua y Literatura Españolas con un diplomado en Escritura Creativa en la Universidad de Navarra. Entonces, de hecho, Natalia está estudiando en España y nos está visitando aquí en su ciudad natal, donde está su familia, donde ha hecho la mayor parte de su vida. Y me gustaría mucho, Natalia, si nos pudieras primero platicar de tu proceso como autora, pero antes me gustaría arrancar con algún poema que te gustaría compartirnos, como para ponernos en ambiente, para poder pues, tener una probadita de este poemario y a partir de ahí pues, saber mucho más tanto de ti como escritora como de este poemario. Bueno, el poema que quisiera leer justo es el epílogo, que originalmente era el prólogo inicial, y creo yo que cierra muy bien el poemario, tanto como lo abre de manera excelente. Y pues, justo este poema menciona tal cual el título como es, y fue uno de mis consentidos en aquel entonces, justo hablando de ese proceso de creación. Y sí sufrió unos cambios, pero fue todo para bien, para que encajara con todo lo que es Almas Entrelazadas ahora. Epílogo. Al ver cómo el cordón se aflojaba más y más, al ver cómo tiraban más y más, tan dolidas, tan desesperadas, temblaban y tambaleaban. Si el tiempo pasó, cortes se hicieron, uniendo nudos pequeños, suponía que bastarían, o al menos eso creían. Unidas por un cordón, solíamos ser dos almas entrelazadas, hilos deshilachados por almas dañadas, solo yace un alma enredada, mientras ahora libres de almas entrelazadas a desenlazadas, unidas por odio en vez de amor. Me gusta mucho que este poema ya vamos encontrando el título del libro por ahí, en una de sus líneas, en uno de sus versos, lo cual me despierta mucho una pregunta que tiene que ver directamente con el título del libro. Me gustaría si nos pudieras platicar, para ti, Natalia, tanto como persona como autora de este libro, ¿qué es el alma? ¿No? Porque pues cada quien yo creo que le podemos dar según nuestra creencia, nuestra filosofía, nuestra propia interpretación. En este caso, para este poemario en particular, ¿para ti qué es esta metáfora del alma? Para mí el alma es el ser interior, el ser espiritual, es justo lo del cuerpo espiritual, además del físico, y yo sé que muchos autores han descrito el alma como una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano y lo que nos distingue de otros seres, por ejemplo. Y la verdad es que es cierto, porque con el alma sientes, vives y convives al mismo tiempo y puede transmitir muchas cosas las cuales las palabras no son suficientes. Entonces, pues, este sentimiento de almas entrelazadas se siente cuando hay un choque de almas, sea por un tipo de relación amorosa, sea por una amistad, sea por un vínculo familiar. Todo, como el ser humano es un ser en relación, pues justo las almas son las que intervienen también ahí en esos vínculos y siempre quedan entrelazadas y algunas se pueden desenlazar, como lo dice el libro. Justamente la primera vez que leí este poemario, que era la primera versión antes de que pasara, pero fue un proceso de edición en el cual me gustó mucho y ahorita me encantaría que nos platicaras un poquito de cómo fue, porque pues hubo mucha inspiración también de otros autores de reescribir algunos detalles, pero en general la esencia del poemario se mantiene como tú desde el principio la tenías planteada. Y algo que me parece muy interesante es que, bueno, tradicionalmente se puede interpretar este poemario como uno de amor, justamente como en una temática dividida en donde vemos primero en una cuestión de cuando la protagonista, por llamarle de alguna manera a la voz narrativa de estos poemas,
siente este enlace con otra alma, con otra alma, sí, o que puede tener algún tipo de comunicación, y luego este desapego, pues quitar justamente como dijiste al final, ¿no? Que dejan de estar entrelazadas, empiezan a dejarse ir cada quien por su propio camino, pero también no necesariamente se interpreta de manera tan literal, también puede ser no necesariamente algo romántico, puede ser otro tipo de relación, ¿no? entre almas. Entonces me gustaría mucho que nos pudieras leer algún otro que tú consideres que tenga que ver, a lo mejor para ti todos son románticos y puede ser que no, pero en caso de que no, ¿cuál poema crees que te gustaría compartirnos donde podemos ver otro tipo de alma que no necesariamente es una conexión romántica, o uno que tú creas que se le puede dar más de una interpretación? Pues justo ese poema es Orquídea, que es el primero del poemario. Y este poema, a diferencia de otros, es más que nada como de identidad. En este caso, pues la voz poética se compara un poco con una flor. Entonces es más que nada ese conflicto de identidad entre quién soy, cómo debo de ser y qué esperan los demás, o nada más el simple hecho de compararse con otros. Y pues eso igual es un aspecto distinto al alma, que también pues ese tipo de relación es el amor propio. Y también este poemario igual busca mucho esa búsqueda de la identidad después de ciertos enredos que ha tenido dentro pues, de la vida, ¿no? Así que, Orquídea, bella, vistes de hojas y te sostienes con los tallos. Querida, te haces respetar. Cuando el agua te ahoga, pues nada. Mira lindura, cómo te ven con deseo. Te envidian por tus pétalos. Anhelan ser como tú. Mujer, pero solo soy una flor. Pues sí, me gusta mucho este primer poema porque creo que pues definitivamente queda de una manera muy directa la metáfora de la flor, ¿no? Hay muchos poemas que se van directo a las metáforas y cada quien le da una interpretación, pero en este caso parece ser que la persona que nos cuenta estas cuestiones es una persona que ya está deshumanizándose un poco para poder entenderse mejor a través de un ejemplo, en este caso a través de una orquídea, de los pétalos, y poder entender, pues más allá de su parte humana, también esta parte, o sea, con humano me refiero a esta parte animal, ¿verdad? Esta parte mucho más espiritual también. A lo mejor sí suena un poquito rebuscado la manera en la que yo lo pienso, pero es muy difícil para mí verlo de otra manera, de mi interpretación personal. Pero me gustaría mucho que más que nada, más que la mía, nos puedas platicar tú cuál fue tu inspiración o tu idea principal más allá de la relación que hay entre más de un alma, por dónde tú pudiste encaminar este poemario. Sí, me gustaría que me platicaras un poquito tu inspiración más allá de las relaciones interpersonales. Bueno, originalmente empezó justo por una ruptura interpersonal, que a lo largo de cierto tiempo pues estuve haciendo poemas, así más como desahogo y todo, ¿no? Me sirvió como terapia, así tal cual. Como muchos otros les gusta el journaling, pues a mí me gustaba más hacer poemas, ¿no? Pero terminé ganando inspiración de otro tipo de lecturas, tal vez como había mencionado pues saqué el plato de Rosas Castellanos, María Baranda, muy buenas autores aquí latinoamericanas, que pues me enseñaron indirectamente a tener como mi propia voz y además usar ciertos recursos como para inspirarme. También igual al oír música, pues escribía ciertas frases. Yo siempre llevo conmigo una libreta en donde escribo frases que me han dicho, que leo, que escucho, y de ahí me llevo a inspirar. Entonces recojo esas frases
las colecciono. Sí, siento esa necesidad de escribir por escribir, agarro esa libreta o empiezo a leer otros autores como poesía o hasta si acaso de narrativa nada más, pues para deshilar el tema que tengo dentro y ya arrancar justo el poema y saber qué es lo que quiere decir la voz poética. Y de hecho, veo que muchos de tus poemas son bastante cortos. Estos dos que nos acabas de leer, a pesar de que son cortos, pues son mucho más larguitos, ¿no? La mayor parte de los poemas, la verdad es que tienen muy pocas líneas y me gustaría que nos pudieras compartir un par de ellos, de los más breves, y también platicar cuál es por qué decidiste este formato y si para ti es diferente de haber dicho, sabes que estas son como pequeñas probaditas como más puntuales, como si fuera un disparo, ¿no? Un dardo súper preciso y casi que me recuerda al haiku. No es un haiku porque no tiene estas reglas como tan estrictas y tradicionales, pero muchos de ellos transmiten una esencia similar, que te deja pensando, casi como para la meditación zen, ¿no? Que te puedes leer uno de estos bastante cortos y es como un golpe muy fuerte que te deja pensando. Me gustaría mucho si pudieras elegir un par de estos poemas tan breves y, pues, para poder platicar al respecto. Pues bueno, así como de lo de los poemas breves, pues yo soy una persona un poco muy directa a veces y consideré en ciertos poemas en que menos es más. Y sí me gusta dejar esa sensación de entonces qué más que sigue o qué pienso, qué es lo que piensa el lector. Entonces eso deja pensando en puntos suspensivos ciertas cosas que pues te da esa sensación de se acabó. Y entonces pues, ¿qué es lo que siento ahora? Y ya es cuando entra la reflexión y todo eso. Se me hace como uno de los más cortos, que me gusta mucho, por el título más que nada. Se llama Brunch con amigas. Bueno, brunch con amigas. Me sentía feliz estando con él, hasta que noté que reía más en su ausencia. Es muy puntual como se oye y también como se lee, pero dice bastante y además pues es justo este tipo de conversaciones que alguna mujer ha tenido con sus amigas o algo así. Entonces está muy creativo el título, me encanta justo porque ahí está tal cual lo que se necesitaba decir. Y también otro que me gusta es que se llama más bien mejor que la de galería que está igual de corto. Galería, prometiste una pintura de nuestra comercial, pero ¿cómo? Sin tener boceto compraste pinturas. Igual muy puntual, ahí se nota la espinita de aquel entonces de la voz poética, pero sí dice mucho en tan pocas palabras que pues ahí deja toda su esencia. Algo que me parece muy interesante de estos dos últimos poemas es que justo porque son muy narrativos. O sea, es como una probadita que da por hecho que hay toda una historia más grande detrás, pero estamos encontrando justo este momento de claridad en el personaje, por llamarlo de alguna manera, la voz narrativa que tenemos aquí. Y ambos justamente tienen que ver como con aterrizar una reflexión respecto a su situación. Entonces, un poco se siente como un reclamo, pero cuando uno ya reclama algo es porque ya sabe qué retomar, ¿no? Cuando ya hubo toda una meditación detrás, ya pasaste por muchas emociones, ya a lo mejor esto a mí me da la idea de que lo puedes decir ahí mismo en el momento caliente, pero a mí me suena más a que fue algo que el personaje ha estado reflexionando, que ha estado viviendo, y
y que más bien viéndolo en el presente, viendo hacia el pasado, ya puede empezar a decir estas cosas de manera más clara. Entonces, me gustaría saber si tú como poeta escribes cuando las emociones las tienes muy presentes, o si te gusta más, porque puede ser las dos, o si te gusta más escribir de cuestiones que ya han pasado, que ya las dejaste pasar y que ya tienes una madurez y un entendimiento como de la Natalia de hoy hacia la Natalia de ayer, ¿no? Me gustaría conocer un poquito sobre esa reflexión. Digamos que en la Natalia de ayer, justo cuando estaba creando Almas Entrelazadas, sí tendía más a guiarse por el sentimiento, por la sensibilidad, las emociones, todo, porque era lo primero que pensaba, me arrancaba desde ahí. Pero ahora que ya estoy más grande, ya con Almas Entrelazadas en vivo y a todo color, pues bueno, y también que ya he estado estudiando un poco más detrás de todo, la literatura y así, sí ahora tiendo a ser más técnica. Sí, de repente me agarro la espontaneidad y comienzo a escribir pues lo que sea y lo que se pueda decir, me sirve como ejercicio también, pero sí tiendo a ser ya a tener ese como insight más técnico, igual me baso un poco más en pues esto, que si la métrica, que si esto no, pero no me gusta, no sé qué, ya como ya conozco un poco más a profundidad, sí tiendo a ser más así, pero de todas maneras estoy orgullosa de la Natalia de aquel entonces, no me arrepiento de nada y yo sé que ella tampoco, y pues sí. Entonces, digo, por curiosidad, como haciendo más hincapié en lo que nos acabas de platicar, ¿tú consideras que sí puedes poner cierta distancia entre lo que sientes y lo que escribes? ¿O a pesar de que estés pensando en cómo estratégicamente ser más técnica, en cómo suena mejor, cómo va a resonar más esta palabra, esta idea, este sonido, este ritmo, ¿no? Porque pues obviamente yo siempre digo, se escribe con intuición y con estrategia, ¿no? Y entonces antes a lo mejor eras mucho más intuitiva y ahora ya también es mucho más estratégica, pero me gustaría saber si en algún momento tú sientes que eso que escribiste, cuando ya lo estás editando, trabajando otra vez, cuando ya le diste un par de días al menos de descansar a tu idea en tu libreta, al primer borrador de algún poema, si todavía lo sientes como lo sentiste mientras lo escribiste, o si ya lo dejaste enfriar y si sientes que tus sentimientos pues pueden ser pues un poquito más separados de la obra, ¿no? La verdad es que depende de cada obra, porque hay muchas veces que me tiendo a meter en un cierto tipo de personaje, pues en este caso de voz poética, que es que pues que ya está ahí la idea centrada, ahí está el tono, el sentimiento, el todo, y puedo regresar ante él sin problema y siempre sigo pues el mismo camino que antes estaba ahí puesto, ¿no? Y ya hay uno que otro que sí es como espontáneo en el momento, que por el sentimiento, y ya después cuando lo vuelvo a tomar le hago modificaciones, porque yo sé que la espontaneidad a veces arruina un poquito de cositas, entonces pues lo mejoro, lo analizo, lo vuelvo a analizar, o de plano lo puedo descartar. Eso es lo bueno de las obras de la literatura, que todo pues se puede modificar, se puede descartar, se puede volver a retomar y es muy versátil. Pues me gustaría mucho abrir el espacio para alguien que tenga alguna pregunta para nuestra autora. Sería maravilloso pues poder también aprovechar que estamos aquí. Bueno, me gustaría saber cómo le haces cuando tienes inspiración, cuando, no sé, o sea, tienes ganas de escribir, pero no sabes exactamente qué emoción quieres plasmar. O sea, ¿cómo le haces para identificar realmente lo que quieres expresar? O cuando no, o sea, realmente sabes qué expresar. Lo intento de expresar de la peor manera posible primero. O sea, tal cual como sale, si es espontáneo, pues como sale, sale y salió. Y después ya lo vuelvo a tomar el escrito y analizo y digo, ok, ¿qué se puede salvar? ¿O qué
qué de plano necesito borrar, o qué se puede editar, o si sí descartar por completo, o tal cual hacer un giro 180 grados, cambiar algo totalmente nuevo. Por eso me gusta mucho el tema, pues, de la escritura, que todo se puede cambiar, todo se puede mejorar, todo como es algo muy versátil y no, bueno, sí existen todo el tema de las reglas, la retórica, ciertas técnicas y así, pero en sí se vale equivocarse y esos errores pues terminan siendo algo beneficioso para la obra o algo nuevo, si acaso, o de plano lo arruinas. Entonces no hay problema porque sigue siendo arte. Sí, hola. Yo quería saber, a mí me intriga mucho el proceso de hacer un poemario, o sea, te acercas a él como que ya con una idea de que esto va a ser una colección de poemas y empiezas a escribir uno tras otro, o recopilas poemas, o cuál es el proceso ahí. Honestamente, empecé con, bueno, como en aquel entonces se usaba mucho la espontaneidad, empecé por escribir lo que saliera, 3 poemas al día, sea de lo que sea, de cualquier tema, lo que sentía, lo que sea. No tenían así en sí como una coherencia entre cada uno, no estaban tan hilados. Había uno que otro que sí, y había otros que hablaba que sí del desamor, y otro que de la identidad, y otro que no, o sea, cosas que no tenían que ver, pero que eran más o menos del mismo nicho. Después de ya decidirme como, pues tengo todos estos poemas, pues los voy a editar a ver qué pasa. Entonces ahí ya empecé a editarlos en aquel entonces, y seguía editando, y descartando, y descartando, y ya di con un borrador que me gustó, que dije, bueno, estoy satisfecha con lo que tengo, a ver qué pasa. Ahí es cuando ya lo mando en medias líneas, y entonces, pues que no había tocado ese borrador desde que lo había enviado, ya había pasado cierto tiempo, igual ciertas prácticas y responsabilidades, ¿sí? Y ahí es cuando con el editor, con Bruno, vuelvo a tocarlos, a analizarlos con él desde una perspectiva mucho más profesional, y ya es lo que termina siendo el poemario ahora. Ahora que estoy volviendo a escribir, que sí tengo la intención en volver a hacer el poemario, sí me paso más en tener mi tiempo, en tener este tiempo de voy a escribir, voy a hacerlo con calma, no tengo prisa, nadie me está atacando como para publicar algo, y pues ya me tomo ese tiempo y ya analizo más a profundidad ciertas cosas que antes no hacía. Y sí me aparto como, escojo ciertos temas ahora, que me gustan ciertos poemas, y ya es como el nicho del que quiero tocar. Y así es como he estado haciendo hasta ahora. Espero que me guste mucho. Claro, sí. Sí, como por exploración temática. Perfecto. Pues bueno, agradecerte muchísimo por estar con nosotros compartiendo un poco más de tu mundo interno, que bueno, justamente aquí lo vamos a poder ver directamente, y como siempre digo, pues esto es como un espejo totalmente. Entonces hay muchísimo de Natalia Treviño aquí, pero sobre todo de ustedes mismos, y cómo ustedes van a encontrarse reflejados en muchos de estos poemas. Les vamos a estar en esta mesita también para que les puedan firmar el libro a las personas que les gusta ver el libro. Este libro tiene un costo de 290 pesos, también está en Amazon por si lo quieren en ebook. Creo que es más bonito tener un poemario físico, pienso yo. Ahí sí pienso que, digo, no hay ningún problema, pero esto pues se puede rayar, se puede echar a la bolsa. Sí, creo que este se presta mucho a muchas relecturas. Entonces, pues agradecerte muchísimo la confianza, el poder abrirnos más sobre ti misma, de poder compartirte aquí con nosotros, y bueno, pues felices de la vida y muchas gracias por escucharnos.